Joystick, Batuta y Acción, un podcast sobre cine, música y videojuegos. El único programa en el que el presentador no está en el centro. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a este episodio número 6 de Joystick, Batuta y Acción, especial Halloween. Que claro, yo me pregunto, ¿qué es Halloween? Bueno, pues es una respuesta que a lo largo de este episodio intentaremos desvelar. Como siempre, edición tras edición, el capítulo tras capítulo, me acompañan mis amigos, hermanos, en 101.000 batallas, Dani e Ethan, que me dicen, no nos presentes juntos porque así nos da tiempo a responder y nunca dicen nada después. Entonces, os dais los dos por saludados. Y luego otra cosa, que me llegaron opiniones de las gentes que nos escuchan, que claro, siempre digo, bueno, me acompañan Dani e Ethan, pero nunca digo mi nombre. Soy un desconocido para el gran público. Entonces yo me llamo Pedro. Que bueno, que alguna vez ya lo dije. Pero igualmente, eso. ¿Qué más? Quería dar la chapa ya para empezar con lo de siempre. Con si os gusta lo que hacemos, que nos apoyéis en redes sociales, que nos sigáis en YouTube, en Instagram, en TikTok, en vuestra plataforma de podcast preferida, a no ser que sea Apple Podcast, que ahí no nos vais a encontrar, pero en el resto sí. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a el programa, que hoy, así para variar un poco, voy a hacer una cosa novedosa, que es, vosotros no sé si veíais No te metas en política, pero había la sección de la finale de Miguel Maldonado, en la que Miguel Maldonado, un cómico que a mí me gusta mucho, personalmente, pues decía las cosas que a él le parecían mal, normalmente, ¿no? Ese tipo de personas, ese tipo de cosas que a él, pues, no le gustaban. Entonces, claro, yo dije, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Una finale? Y dije, bueno, lo hago al principio porque este es mi programa y me lo yo cuando quiera. Así que voy a hablar de dos cosas que personalmente me tocan la moral. La primera de ellas son los anglicismos. Pero no son todos los anglicismos, ¿eh? Son esos anglicismos, porque bueno, como bien sabréis, los anglicismos pertenecen a la lengua del imperio, que en este caso el imperio es el imperio americano, ¿no? Estadounidense. Entonces es una lengua que está invadiéndonos. De hecho, en el Fundeu, 3 de cada 4 palabras que se registran nuevas provienen del inglés. Entonces, se dan absurdeces tan grandes como, sobre todo en el entorno de los deportes electrónicos, que es un entorno en el que yo consumo bastante contenido, que se dicen cosas como, en vez de estoy de acuerdo, cuidado, se dice estoy agree. Claro, no, pero no dicen agree, ¿eh? Dicen estoy agree. Y claro, tú cuando vas a primero de la ESO te dice la profesora que no se dice I am agree, que se dice I agree, coño. Y yo luego veo a estos pazguatos decir estoy agree, y a mí personalmente lo que pasa es que me agria el carácter, ¿no? Otra de las cosas que me molesta particularmente, pensaréis, no puede haber nada peor que el estoy agree, ¿no? Bueno, pues es usar eventualmente como si tuviese el mismo significado que eventually en inglés. Que por si no lo sabéis, eventually significa algo que pasa al final, ¿no? O sea, haces esto y eventually pues consigues tu objetivo. Pues dicen, no, tú haces esto y eventualmente lo conseguirás. Eventualmente no significa eso. ¿Qué me estás contando? Eventualmente. No lo entendí. O sea, hacer esto y eventualmente lo conseguirás. Está bien dicho, lo conseguirás a veces.
No, pero eventualmente refiriéndose a finalmente. Ah, Pero ya, claramente no lo quiere consigo. decir lo mismo, eso es lo que está Vale, vale, vale. Luego, la que personalmente más me toca los perendeñes es la siguiente. Se puso muy de moda en la red social antiguamente conocida como Twitter, ahora conocida como X, la formulación para empezar un tweet de unpopular opinion. Ujú. Y decías una opinión casualmente muy popular la mayoría de veces. Que bueno, que eso ya haya cada una. Pero llegó la cosa a que cuando están hablando dicen impopular opinion. Pero vamos a ver. O sea, ¿por qué dices? Si es lo mismo, di opinión impopular. Pero impopular opinion, eres tonto. O sea, es que no hay más. Eres tonto. O sea, es que no hay más. Es que, o sea, a mí hay anglicismos que, por ejemplo, me gustan, ¿no? O que los entiendo. Porque digo, jolín, es economía del lenguaje, está bien. Pero hay otros como estos que me parecen, pues, lamentables. Uno de los que me gusta y que voy a aprovechar para encauzar con el siguiente punto que quiero tocar es el siguiente, que es spoiler. Spoiler, me parece bien. Eso está bien. Porque hacer spoiler, tal, como queráis decirlo, sería algo así como destripar, ¿no? Entonces, claro, tú dices spoiler, pero dices destripe. Bah, lo entiendo, o sea, lo entiendo. Que al principio, por cierto, se decía no me hagas spoiler. Pero ahora ya se dice no me spoilees. Curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Curioso cómo se va deformando el lenguaje para adaptarlo al bello castellano, ¿no? Que se diría. Y bueno, y voy a pasar ya con la segunda cosa que quería mencionar, que son ciertas personas que pertenecen a una agrupación sin nombre, a una secta, que yo denomino como los veganos del séptimo arte. ¿Quiénes son estas personas? Pues efectivamente, las personas que no solo es que vean las películas en versión original, sino que te están dando la chapa con que lo veas tú. Esto a mí personalmente me toca bastante la moral por un caso en particular que a mí me afectó en concreto. De hecho, yo no pude ver una serie por este suceso, que fue Peaky Blinders. Yo dije, un buen día, dije a ciertas personas que eran mis amigos y ya no lo son, bueno, igual veo Peaky Blinders. Y me dijeron, no, pero Peaky Blinders la tienes que ver en versión original porque doblada pierde la gracia. Y yo, como buen borrego, dije, vale. O sea, dije, sí, muy bien. ¿Qué pasa? Que no hubo Dios que lo tragara, ese primer capítulo. Porque, claro, no lo estaba entendiendo. Entonces, dije, esta serie es una mierda. Y desde ese momento no la volví a ver. Entonces, a mí se me cercenó la posibilidad de ver una serie y yo eso no lo perdono. Pero estas personas son esas personas que dicen frases como, no, yo es que si Brad Pitt no tiene su voz, yo a mí es que me sacas del plot, me sacas del argumento, ya no entiendo nada. Y yo pienso, vamos a ver, Joaquín, y es de Mieres. De tus 25 años de vida, 20 los pasaste escuchando a Brad Pitt en castellano y nunca te preguntaste nada y ahora vienes con estas. Déjame decirte que eso es mentira. Pero estas personas además hacen otra cosa, que es que te dicen, no, tú al principio te cuesta, pero luego ya te haces. Pero yo, ¿para qué quiero que me cueste algo? O sea, si algo de primeras no me va a gustar, ¿para qué lo voy a hacer, no? Bueno. Pues luego se dan circunstancias tan estrambóticas como que hay competiciones de veganos del cine. Como por ejemplo decir, yo veo cine pakistaní, pero lo veo en versión original, ¿eh? Buah, no, yo veo cine de tal y en versión original. Una conversación que tuve hace poco fue lo siguiente. The Voice la tienes que ver en versión original porque mejora mucho.
A lo que yo contesté, ¿la viste doblada? Y la respuesta fue no. Entonces, yo quiero a este tipo de personas que te incitan a esto, quiero decirles un consejo. Quiero terminar esto con una metáfora, que sería la siguiente. Ver cine en versión original sería como tener pene. Está muy bien que lo tengas y estés muy orgulloso de él, pero está mal cuando intentas metérselo a la fuerza a los demás. Hasta aquí la previa. ¿Te imaginas que no se quita la careta y es Joaquín en el Betis? Porque podría haber sido la misma introducción hecha por él. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Estás haciendo esto para ahorrarte el psicólogo? ¿O qué pasa? A mí me gustaría decir una cosa antes de seguir, que los más observadores ya se habrán dado cuenta, y es que esto es un especial Halloween de Yo estoy de acción. Sí, un especial... No decimos nada, pero bueno. Sí, por cierto, un spooky chapter, ¿no? Spooky episode. Sí. Sería. Bueno, pues ya le damos paso a Dani, ¿no? ¿A mí? A Dani. Introducción larga, No, de hecho poca. pero introducción. Introducción, sí. Bueno. Algo habrá que hacer. De hecho, voy a aprovechar la introducción para quitarme la máscara porque ya con este turbo discurso se me están empañando las gafas. Así que aprovecho porque además pienso que no se me escucha exactamente bien porque yo no me he escuchado de la misma manera que se Yo, Ojalá que se ve. yo diciendo esta... Luego la sigo usando. Déjame mientras... Yo diciendo esta sarta de coñadeces, me acordé de un vídeo de YouTube que se llama Tony Cantó se vuelve loco y empieza a decir verdades. Que era Tony Cantó en el Congreso de los Diputados diciendo paridas. O sea, como yo. ¿Ya? Sí. Va, venga. Arranco entonces. Pues efectivamente, especial Halloween, y veo con una sección preparadísima, súper temática, tiene muchísimo que ver con Halloween. De hecho, tiene tanto que ver que traigo historias para no dormir. No en el sentido de que den miedo, sino en el sentido de que en el poco que te pongas a pensarlo, se te cae la cara de vergüenza, porque vengo a contaros las mayores estafas que ha habido en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues mayores estafas en el mundo de videojuegos. Voy a hablar de unas que son muy conocidas para la gente que está metida en el mundillo y tiene gran afición a los videojuegos. Seguro que se acuerda de estos ejemplos, pero para la gente que no, pues creo que va a ser cuanto menos curioso. Hay varios personajes que son dignos de mención. Voy a centrarme sobre todo en tres temas que a mí son los que más me tocaron, con los que más me ilusioné y más me defraudaron. Que el primero de ellos creo que voy a empezar por un videojuego que se anunció hace tiempo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero juraría que era 2011, 2012, una cosa así. Se llamaba No Man's Sky. No sé si os suena. No. Vale, perfecto. Pues era un videojuego en el que le dieron muchísimo bombo, hicieron un marketing fuera de lo normal y luego, a la hora de verdad, pues sorpresa, resulta que no era todo tan bonito. La premisa era la siguiente. Un videojuego que va a recrear el espacio con un montón de galaxias, cada una con un montón de planetas. El juego más grande que se iba a hacer en la historia. Y la capacidad de tener tu nave espacial e ir viajando de planeta en planeta y haciendo un montón de actividades. Llegaron a decir que había más de 80.000 planetas disponibles para jugar en ese videojuego. Y claro, imaginaos esto. En aquella época, el bombo que le metieron... O sea, no... se podría decir, pillando la temática de antes, que le metieron mucho hype, ¿no? Sí, efectivamente. Voy a ver a qué va a dar esto. Tenía un hype de la Virgen en este videojuego y es entendible, porque en aquel momento era una burrada. O sea, unos mapas tan grandes y un tanto contenido en un videojuego era increíble. Entonces hizo entrevistas, pero por todo el mundo. Había un marketing de la hostia.
había un montonísimo de reservas, se agotó en ventas y, bueno, pues resulta que el videojuego cuando salió, pues efectivamente tenía Cuidado. muchos planetas. Cuidado. Lo malo era... Que no se podían No, visitar. se puede visitar. Lo malo era que no había nada. ¿Cómo nada? O sea, nada. Tú bajas el planeta y era un desierto. ¿Un erial? ¿Un qué? ¿Un erial? Sí. Sí. La Sí. nada. No había nada. Y no había nada que hacer. Con lo cual sí, podías ir de visita de planeta a planeta, pero no se puede hacer nada. Ya. De hecho, hay una imagen bastante graciosa. Bueno, es que si fuisteis a Game en aquella época, seguro que visteis, que yo lo viví, los juegos estos que venden de seminuevos. Sí. Pero bichos y bichos, o sea, filas y filas, no cajas de No Man's Sky, filas y filas llenas de cajas del No Man's Sky. Fue increíble la cantidad de gente que volvía a devolver el videojuego y a venderlo porque aquello, o sea, no había que no jugara. Ya. Fue Inchumable. increíble. De hecho, se puede decir que es uno de los mayores Sí, fracasos, sí, los mayores fracasos de un videojuego nunca. De hecho, tuvieron que salir a pedir perdón los desarrolladores Claro, y, o sea, que es que qué menos, ¿no? esto pasa muchas veces en videojuegos por temas de bugs, de fallos. Sí. Escarabajos. Bugs. Glitches. Glitches, sí. Pues ese tipo de fallos sí que es verdad que muchas veces salen a los desarrolladores a pedir perdón y meten ¿Ejemplos de juegos con bugs? ¿Otra vez? De Hostia, juegos el, con bugs. el Cyberpunk. El Cyberpunk 2077. El Cyberpunk ¿Y este. el Assassin's Creed Valhalla? ¿Qué es? ¿También o no? Yo lo jugué y no. O sea, sí que algún bug hay, pero no lo hace injugable. Hay mucha movida con Assassin's Creed de los bugs. Yo, todos los Assassin's Creed que jugué, algún bug tenía, pero no te hacía absolutamente para nada la experiencia injugable. El Cyberpunk sí, aquello no se podía jugar, era imposible. ¿Sabes cuál tiene muchos problemas de juego? No tiene nada que ver, ¿eh? El Ah. Hogwarts Legacy. ¿Sí? No es que tenga bugs en sí, que hay alguno, pero tiene cosas que no tienen sentido. Sí, hay un capítulo sobre eso. Tengo un capítulo cocinado Que sobre no ello. tienen sentido de. Ah, tienes capítulo, vale. Pues Tengo no, un capítulo sobre eso. no destripo más entonces. No, efectivamente, voy a hablar del Hogwarts Legacy. De hecho, lo voy posponiendo porque es una cosa a la que tengo muchas ganas, entonces quiero darle por todos lados y bien. Pues lo dejo para después. Sí. Entonces, ¿cómo fue el tema? Que sacaron el videojuego y tuvo que ser la desarrolladora y decir, perdonad por esto que acabamos de hacer, os estafamos aquí, lo siento mucho, pero el dinero ya nos lo quedamos. Que sepáis que a otra cosa. Entonces, este tema es flagrante. Esto sería una historia para no dormir si tú estabas hypeado con el No Man's Sky. Hypeado, ¿no? Sí. Otra. Vamos por el caso número 2. Claro. Caso número 2. Un caso que a mí me tocó bastante de cerca en su momento porque no sé, yo tenía la Xbox 360 y llegaba el salto a la nueva generación cuando salían la Xbox One y la PlayStation 4 y ahí estaba en duda de cuál comprar. ¿Qué pasó? Suele pasar. Que cuando salían los anuncios de la Xbox One, había un dispositivo que se llamaba el Kinect, que no sé si alguno se acordará de lo que era, pero básicamente era una como una webcam que venía con la Xbox incorporada y te veía y te reconocía la cara. Además, tenía reconocimiento por voz, reconocía movimientos y el principal, esto más que una estafa fue una recogida de cable, pero también entra un poco de estafa. La principal característica que tenía el Kinect era que decía que te iba a reconocer la cara en todo momento y que para poder jugar tienes que estar en todo momento online. Es decir, que si tú comprabas un videojuego, se te vinculaba a tu cara y si no eras tú, Con No se puede jugar. eso hubo mucha movida porque estaba activo todo el rato y tal. ¿no? sí, eso, había que estar, para poder jugar había que estar siempre online. Offline pero- no se puede jugar. Pero y una mierda, ¿no? Efectivamente. Hostia, a ti te hunde, ¿eh? Por eso fue A ti te hunde, ¿sabes? Por eso fue una recogida de cable de la hostia esto. Y bueno, una de las cosas que prometían es que el Kinect iba a ser la hostia, una tecnología nunca vista, el reconocimiento de todos los movimientos para poder jugar como si estuvieras tú dentro del videojuego con tal. Luego resulta que te da escenas graciosísimas, como es en el vídeo de presentación de Kinect, que se pone un tío enfrente del Kinect y el Kinect le reconoce así. Todo torcido, con la pierna apuntando para allá, intentamos moverse un poco, aquello, vamos, no iba ni para adelante ni para atrás, al final tuvieron que decir, bueno, ya ha bastado de presentación del Kinect, vamos a otra cosa. Como Y- cuando Elon Musk anunció
la furgoneta esta que era indestructible y fue con un martillo y la rompió en la presentación, eso fue histórico, ¿eh? Bueno, pues dentro de este orden de cosas, aparte del Kinect, tenían también lo de que o sea, que te reconocía la cara y el juego se vinculaba a tu cara y solamente podías jugar tú. Si el Kinect no te reconocía a ti, no podías jugar. Que gracias a esto, PlayStation 4 fueron súper inteligentes y sacaron un vídeo de los pasos a seguir para prestarse un videojuego en PlayStation. Y eran los paisanos, bueno, paso número 1, deja el juego, y era uno cogiendo un juego, dándoselo a otro, el otro recogiendo y decía, paso 2, a disfrutar. Y simplemente los dos señores ya sonriendo con el juego. Este marketing también, o sea, brutal. Y aparte de ahí, con esto del Kinect viene hilado también otra historia para no dormir, que es la de un desarrollador de videojuegos conocido en el mundillo por mentir más que hablar, que se llama Peter Molyneux. Peter Molyneux. Francés. ¿Francés? Pedro Molyneux. No. No, francés Sí. sería Pierre. Seguro que tiene ascendencia. Sí, el Molineux Pero ese... Molineux, vamos. No tengo ni idea de dónde es este Stinks, señor. Stinks, ese Molineux. Pero la vida de este señor es para estudiarla, ¿eh? Voy a dar unas pinceladas. Me parece que es importante recalcar que este señor, en la época en la que se desarrollaban juegos para ordenador solamente, o sea, no cuando no había consolas todavía de sobremesa, sí que desarrolló unos videojuegos buenos, que fueron un gran éxito en su momento y sí que eran unos buenos videojuegos. Pero después el señor, como tenía un poco el síndrome de... Esto fue como cuando tienes la fama, no quieres perderla y sigues haciendo lo mismo y lo mismo. Ah, sí. Y no funciona. Y se nota que no te funciona y dices, señor, por favor, pare ya. Y él seguía y seguía. O sea, creaba un estudio, sacaba un juego, resulta que era un fracaso, volvía a crear otro estudio diferente, sacaba otro videojuego, era un fracaso. Y bueno, fue encadenando, después de una serie de videojuegos bastante buenos, que era un simulador de ser Dios, básicamente. Tú eres como Dios y podías controlar una población, puedes controlar el tiempo, lo que hacía la gente y tal. Que estaba muy bien. Se puso a desarrollar videojuegos que fueron un fracaso. Y luego vino el Fable, que no fue un mal juego, era un videojuego normal, pero la putada que tuvo es que este señor lo promocionaba. Y claro, el marketing que le daba tampoco era acorde con lo que después iba a ser el producto. Era como Lotina. Equipo que cogía, equipo que descendía, ¿no? Y después ya alguien fichaba a Lotina y decía, bueno, suerte en segunda el año que viene. Y seguimos. Pero yo esto no lo hago, pero tengo que empezar a hacerlo, ¿eh? Pararos, decir la mierda que se pase por la cabeza sin filtro. Y a seguir. A ver, ¿por dónde iba? Vale, Porque, el no, Fable. porque Ah, fue tampoco. por ahí vendiéndolo. No, que fue por ahí Sí, sí, vendiéndolo sí. como si fuese, vamos. Decía que en el Fable iba a haber diferentes cosas que luego al final no se cumplieron. Y encima, cosas que no aportaban mucho, porque llegó a decir, que esto es sorprendente, que no iba a haber dos árboles iguales en el videojuego. Todos los árboles iban a ser diferentes. Y eso. ¿Qué, Claro, qué importancia tiene? ¿qué dices tú? Pues, que luego, claro, luego no se cumplió. Encima, había árboles que eran iguales. Y dices tú, pero ¿qué necesidad había de quedar mal con esta afirmación Sí, de sí. mierda? Bueno, llamó mucho la atención este videojuego porque él puso el ejemplo de que si tú cogías una bellota y la posabas en el suelo Ujú. y volvías dentro de muchísimo tiempo, allí Bueno. habría un árbol. Cosa que, obviamente, no se cumplió tampoco. Decía que iba a haber unos sistemas de moralidad nunca vistos, que luego eso se reducía al mismo sistema de moralidad que tienen todos los videojuegos, que es Una o barra. bueno, sí, una barra con bueno y malo, y después de las acciones que hagas, eres o bueno o malo. Que, como curiosidad, se lo vi en YouTube el otro día, resulta que comer verduras te daba buenos puntos de moralidad y comer carne te daba malos puntos de moralidad. Uf, Pero, no, espera, esto viene así, vale, porque para comer carne te das Y ver películas en versión original, ¿qué te daba? Pero resulta que te daba más puntos negativos comer carne que, atención, verás. pegarle a tu mujer. Es verdad que era otra época, pero miento. Me alucinó. Decidió hacer historia, ¿no? Lo que se dice. Ay, mira. Bueno, la cuestión es que lo del Fable fue... Al final sí que era un buen videojuego, pero era un despropósito lo que decía el tío, que luego llegó a reconocer que él, cuando estaba en una entrevista promocionando el videojuego, que empezaba a inventarse cosas para que los periodistas no se durmieran. Coño. O sea, él empezaba a decir lo que se le pasaba por la mente y mentiras para promocionar el videojuego para que los periodistas le hicieran más caso. Hasta este punto llegamos. Marketing, Y ¿no?
a lo que vamos. El caso más flagrante de Peter Molyneux, también relacionado con el Kinect. Acordémonos también de este apartejo. Resulta que presentan un videojuego que se llama Project Milo, en el que básicamente tienes un Tamagotchi turbochetado. O sea, Milo es un niño que va a estar ahí en la pantalla, funciona con Kinect todo y tú puedes interactuar con Milo. O sea, sacaron un tráiler de una señora jugando al Project Milo en el que hablaba con Milo y Milo le respondía en tiempo real. Tenían una conversación. De hecho, estaba así que incluso Milo reconocía lo que tú estabas haciendo. Si tú te movías, él se movía contigo. Si tú le señalabas, él miraba donde señalabas. De hecho, te pasaba objetos y tenías que hacer como que lo cogías, porque si no lo cogías, él se daba cuenta de que no lo habías cogido y que el objeto caía al suelo. Una locura. De hecho, la señora llegaba a dibujar en un papel una movida, pasarla por la webcam del Kinect, y Milo recogía un papel virtual en el que estaba dibujado lo que la señora había puesto. O sea, que la webcam reconocía el dibujo y se lo pintaba a Milo y Milo lo tenía. O sea, una locura. Una tecnología nunca vista. ¿Qué pasó con Project Milo? Que eso era todo un fraude, ¿no? Ni salió al mercado el Project Milo. O sea, ni existió. De hecho, luego llegaron a reconocer que ese trailer de la señora jugando simplemente era un vídeo. Claro, era un forceps. Habían hecho, o sea, Era un forceps, ¿no? ni había videojuego ni nada. Habían hecho un vídeo y la paisana ahí jugando con Milo, cuadrándolo para que fuera todo como en el vídeo. Y dibujando casualmente lo que le va a llegar a Milo. O sea, que nunca se consiguió. O sea, No, Project Milo no sale al mercado. No hay Project Milo. pero lo intentaron por lo menos, o fue toda una farsa. Yo creo que fue toda una farsa, porque no sacaron ni. O sea, no hubo nada. Simplemente hubo el trailer ese. Bueno, y un montón de bombo. Eso sí, Peter Molyneux diciendo esto va a ser la hostia, esto es increíble, esto tal. Y luego resulta que no existió. Toma ya. Lo que se conoce en magia como un forzaje, ¿no? Lo que hicieron con Milo, ¿no? Nada que ver, pero bueno. Seguimos con otra historia para nada. No están entrando, ¿eh? No entra una. Soy Ferran Torres, macho, no entra una. No hay una, macho, que ¿cómo tengo yo? De hecho, ya se me olvidó hasta la siguiente historia. Venga, historia para no dormir, coño. 3 o 4, no sé cuántos hay. No sé, no me acuerdo. ¿Qué otra historia tenía para no dormir? Tengo para contar también lo del Blast Racing, Pues vea. que no sé si os suena. No. Es una movida que tuvo la Sega Mega Drive. La Sega Mega Drive en su momento, en la guerra de... Consolón, ¿eh? Pero Racing de uva, ¿pasa? ¿O de qué? Como Racing. Ah, no, Racing. Racing de correr, de carreras. de carreras. Vale, sí. ¿Uva? ¿Cómo es? Pero bueno, se dice grape. No, pero pasa. Uva pasa. Ah, se dice Es algo, racing. es algo así, sí. Bueno, seguimos. Don Stephen. El Blast Racing también es muy conocido porque fue un caso también trambólico. Es verdad que en aquella época no se dio cuenta nadie, pero luego posteriori fue un escándalo. Porque, de hecho, el marketing que hicieron fue súper agresivo con eso. La Sega Mega Drive era una consola que la promocionaron en su momento, que tenía el novedoso sistema Blast Racing. Que vosotros diréis, ¿esto qué es? Porque no me suena de nada. Y os diré, pues totalmente normal, porque esto no era nada. Simplemente era... ¿Cómo así? Lo anunciaban que el Blast Racing hacía correr la consola muchísimo más rápido que los competidores. De hecho, hay un anuncio. Como el Game Turbo de ahora, ¿no? Por ejemplo, algo así. En los móviles tienes el Game Turbo. No sé qué es eso. Para cuando pones un juego, que el móvil te vaya overclockeando. Eso es. Pues no, simplemente anunciaban que con el Blast Racing la consola era mejor que otras consolas. De hecho, hay un anuncio de la Sega Mega Drive con el Sonic. O sea, es un Fórmula 1. Juegazo, ¿eh? Un Fórmula 1 con una televisión detrás enganchada que tenía el Sonic de Hedgehog. Que no se enseñes, hombre. Vaya, hombre. Ah, sí, se dice Uva se dice Racing, vale, sí. Va a ser difícil. Un Fórmula 1 con una televisión en la que está el Sonic a toda hostia y luego una furgoneta de helados, ¿jugaría que era? En la que está el Super Mario. El Mario Kart. Y la furgoneta ahí y el Fórmula 1 bien, a todo lo que iba. Y anunciándolo como que el Blast Racing era la hostia, era una consola que corría mucho más rápido que el resto, porque tal. Y luego resulta que salieron desarrolladores diciendo, no, esto del Blast Racing no es nada. Simplemente es un sistema que te permite mostrar más colores en pantalla, pero solamente en imágenes estáticas. O sea, no el videojuego tiene más colores en pantalla, sino fotos que tú quieres poner que sean estáticas, tienen más colores por pantalla. Y la increíble cantidad de videojuegos de la Sega Mega Drive
que aprovechan este Blast Racing es Pero, ¿no? cero patatiesto. O sea, le dieron un montón de bombo y un montón de marketing a que la Sega Mega Drive tenía Blast Racing cuando, en verdad, como si no lo tuviera. Bueno, es que si es solo para eso, para imágenes sin movimiento. Sí, claro, no lo aprovechan. Como no sea para las imágenes de carga del GTA. Sí, podrían haberlo puesto, pero ni siquiera. No hubo ningún videojuego que aprovechara esto. Ya. Ahí lo tienes. Tremendo, ¿eh? ¿Qué te parece? Un bluff, ¿no? A mí me Siguiendo- parece... A mí me parece que tu sección, a partir de hoy, podría llamarse Historias para no dormir. O el Blast Racing de las secciones. El Blast Racing hecho podcast. Esto. ¿Ya No. lo tienes ya? No, te queda una. ¿no? Falta No. el juego. ¿Eh? El juego. No, los juegos en sí es para otro capítulo. Pero que hoy... es para otro día. hoy- Es para otro día, es para otro día. ¿Hoy qué te queda? Cébalo. Métele un cliffhanger ahí. Sí, va a haber un capítulo. ¿Qué dice el qué? ¿El capítulo de Hogwarts Legacy? No. Si acabaste, acábalo en alto. Pues efectivamente, este es el final, amigos. Así son las cosas. Ahora que está aceptado en la RAW. Y así se las hemos contado. Y el que no me crea puede ir a buscarlo a Google porque todo lo que estoy diciendo y 100% verdad. Bueno, pues... Increíble todo esto. Y espero que no os haya tocado de cerca porque a mí, que me tocaron un par de cosas, esto me hizo la vida prácticamente imposible. Menos mal que no reservé y compré el No Man's Sky como tenía pensado en su momento porque hubiera sido demencial. sección empaquetada y, por cierto, buena sección, ¿eh? A mí personalmente Bueno. me Muchas gustó. gracias, muchas Me Me gracias. gustó, me pasé bien. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Ethan, que tiene una introducción extensa, ¿no? Se podría Extensa, decir. Venga. Pues ahí va. Tomarlo todo con calma. Una spooky section también, ¿no? Sí, sea lo que sea eso. Espera que no veo. Spooky. Pues comienza nuestra historia de a finales de los años 70, Cuidado. que es una época buenísima. Hombre, aquellos maravillosos años, ¿no? Que llama esos años. Y es en esta época cuando se reconoce por primera vez el síndrome de la muerte nocturna inesperada. A cuadros estoy. Esto en Norteamérica, el servicio sanitario empieza a encontrar cosas sospechosas, raras. Empieza a morir gente mientras duermes. Gente sana, gente que no tenía Muerte súbita. ninguna dolencia. Hostia, como en el Fórmula 1, que vas, en el Fórmula 1 el videojuego, que vas por una recta y de repente te dicen frena y tienes que frenar para dar la curva y luego ya a tope. ¿A que no mola? ¿A que no mola cómo te hacen esto? Coño, pero yo intento que entre. Yo tirar al córner. Ah, O sí. sea, ahí fuiste sin fe. Hombre, Prometo, que ya Ahí no, fuiste a- prometo que no hago más tonterías, pero era para que vieras lo que se vive desde mi punto de vista. hombre. Lo de Lotina tenía un poco de sentido. Uf. Venga, sigan. Había barras. Sigue con los En lo de muertos, Lotina sigue había con- barras. sigue con los muertos. Vale, pues esto, el servicio sanitario de Estados Unidos vio que empezaba a morir gente que estaba sana, empezó a cruzar datos y encontró cosas muy extrañas. Wow. Encontró que las víctimas a las que le pasaba esto tenían más o menos la misma edad, eran varones todos ellos, entre 20 y 50 años, y no es esa la similitud entre víctimas más preocupante, Wow. sino que todos ellos, Eran negros. Espera. todos, Espera. no, ahora, Vale. eran pertenecientes al grupo étnico de los Hmong. Los Hmong son un grupo étnico que tiene origen en las zonas montañosas de China, de Vietnam, Laos y Camboya, Buena zona. que acabaron siendo una comunidad más o menos grande en Estados Unidos porque Ah. en... Claro, es que iba a decir yo, pues tampoco, o sea, murieron dos, los dos que había. Bueno, pues tampoco puedes decir tú. No. La cosa es que durante la guerra de Vietnam, a esta etnia de los Hmong, el ejército estadounidense los reclutó para hacer operaciones allí en tierra en Vietnam. Y una vez con la guerra perdida, el ejército estadounidense se retira
y ellos quedan allí como parias, como apestados, son Claro. perseguidos incluso por el Claro. gobierno, son asesinados, son metidos en campos de concentración, pero unos 40.000 de esta etnia logran huir, logran escapar y se refugian como refugiados políticos en Estados Unidos. Ajá. Y, por otra parte, algunos camboyanos de esta dinastía de los Hmong huyendo de Pol Pot en Camboya. Pol Pot, que por cierto hizo un trabajo finísimo. Tú y yo tendríamos que huir de Pol Pot, ¿eh? O sea, Bueno, ¿Viste lo que...? exterminó a la mitad de la población de Camboya. O sea, el tío, lo que se propuso... concienzudo era. O sea, el tío... Tú vamos, puedes decir lo que quieras de Pol Pot. pero que no era más fino que el alambre, no, ¿eh? Porque era fino como el alambre, vaya. Le tenía tanto asco, o sea, quería eliminar tanto a los intelectuales que llegó a mandar matar a todos los que tenían gafas. Ah, pensaba que Esto es decías, verdad, pensaba que ibas a decir, a ti y a mí nos tenía que matar por intelectuales solo. No, por llevar gafas. O sea, mandó a matar a la peña que llevaba gafas por intelectuales. Pues me parece O sea, bien, tú y yo ahí... ¿Eso qué sería el anarquismo? Pues el anarquismo, coño. Hombre, yo pondría lentillas, antes que... No, seguramente tenemos un registro también de lentillas y vas para allá también. Bueno, había gran desconcierto, como os digo, entre los servicios sanitarios estadounidenses de la época, como es lógico, Sí, porque solo le está pasando eso a un grupo concreto, muy concreto, diría yo, de la población. claro. ¿Y qué síntomas tenían estas personas que estaban sanas, que no tenían ninguna dolencia de ningún tipo? Y de repente, después de esa llegada a Estados Unidos, Que bebían leche, no me digas más. empezaban a notar pánico extremo, parálisis del sueño, presión en el pecho, notaban como presencias extrañas en la habitación en la que estaban, tenían pánico a quedarse dormidos. Cálmate. O sea, Me caí sin cristiano y no va a introducir ahora. Este tío no sabes gestionar, ¿eh? Hostia, me estaba metiendo una baiteada, por cierto. Pánico a quedarse dormido. Se quedaban dormidos y no despertaban. ¿Qué sacaron los sanitarios, el servicio sanitario de la época? ¿Qué creencias tenían del origen de estos sucesos? Pues lo achacaron sobre todo a problemas cardíacos hereditarios de esa etnia Los Hmong. y a las creencias de este pueblo en seres sobrenaturales, en demonios antiguos, en sus cosas, ¿no? En 1988, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, pues lo que dijo esta gente, lo traigo aquí apuntado para leeroslo. Y dice, aunque los estudios han sugerido que una anomalía estructural en el sistema de conducción cardíaco y el estrés podrían ser factores de riesgo, la causa de las muertes permanece desconocida. Nunca jamás se supo qué le pasó a esta gente, que murió en sus pesadillas. Y por esto venimos a hablar hoy de Pesadilla en Elm Street. Repite el último que dijiste. A ti no se te oyó, aquí no se lo va a oír. Hablaste muy bajo. Dijo que Bueno, dilo tú, coño. Sí, ¿Qué? repíteme. Esta historia de esta gente de la dinastía Hmong que moría mientras dormía y que nunca jamás se supo el porqué, inspiró la película de la que hoy venimos a hablar, que es Pesadilla en Elm Street. Venga. Y lo cojonudo fue que dijo que no se conocía la causa de la muerte de toda esta gente. Y O sea, no- nos acaba de meter una introducción de la hostia con un hype otra vez de la Virgen Pero para luego decirnos, no, si esto no se sabe. Y luego al final, plot twist. es que no sé, me gusta dejar en No, o está sea, bien, está no se sabe de verdad Plot twist. y me gusta que no se sepa porque hay este aire como de Halloween hoy aquí que no se sabe lo que puede pasar, ¿no? A Un lo poco- mejor un poco- apareció alguien en sus pesadillas y... Un poco spooky, ¿no? Un Eh, poco spooky. Hostia, macho. Algún día. Me siento un poco como cuando vi el documental este de... Te estaba molando la historia, ¿eh? ¿Eh? Te estaba molando la Sí, historia. coño. A mí me estaba Es que- moviendo la idea también. No sé si viste lo del crimen de la Guardia Urbana. Ah, sí, Este de sí. Barcelona de tal. No, yo no vi eso, vi al tío, al de Crims, Y yo, vi lo de Crims. en The Cuñado Project,
Ah, no, eso no. que fue al podcast de The Cuñado Project y explicó pues el caso de la Guardia Urbana, además de otros como el de la farmacéutica de Hulot Sí. y el de Elena Jubañ. Mm. Son Bueno, pues todos yo- casos tremendos. Yo no me vi el podcast de ese tío. Yo me vi los 4 capítulos que hay en Crims sobre el crimen de la Guardia Urbana. Y resulta que te lo cuentan todo, pero resulta que al final te dicen: no se pudo demostrar ni quién lo mató ni cómo lo mataron. Y yo, ¿pero qué dices, tío? Me llevo 4 horas aquí. ¿Qué coño me cuentas? ¿Quién coño lo hizo? Le cayeron 25 años a uno y 20 a otro, ¿vale? ¿Pero quién lo hizo y cómo, coño? No me Pues jodas. es que de esto no se sabe, no se sabe. Pues no me lo cuentes, tío, si no se sabe. No se sabe. Cuéntame algo que se sepa. Lo interesante es que pasó, esa gente sana murió durmiendo y nunca se supo por qué. Y en la autopsia Nada. ni rastro, ¿eh? Nada. No se sabe. Bueno, pues es en 1981, con todos estos hechos muy frescos, cuando Wes Craven, el que se echa todo este proyecto a la espalda, escritor del guión, director de la primera película, con esta idea que de estos hechos reales, empieza a escribir sobre esa idea de por qué esta gente muere mientras duerme, ¿qué pasa? Tengo una duda. La de... No la vi, por supuesto. Como casi ninguna Ninguna. película. Pesadilla en Elm Street es la de Jason. Había de Freddy Krueger. Pero podías haber esperado un minutín que te lo voy a contar ahora, tampoco. Y la de Jason era Viernes 13, ¿era? Efectivamente. Venga. Tampoco la vi. Bien, pues Wes Craven, hemos dicho que es el que escribe el guión, ya era conocido en la época, había hecho Las colinas tienen ojos, es el creador del Ghostface de Scream, Ajá. o sea, ya es un tío muy conocido en el género. Hostia, pues estuve a esto de pillar una máscara de Scream, pero pillé esa que me hizo más gracia. Muy conocido en el tema este de los slasher, ¿no? Es un subgénero de terror, para quien no lo sepa, que básicamente lo que tienen en común todas las pelis de slasher es que es un grupo de adolescentes sin... Ninguna razón aparente, digamos. No, que de repente están sin un control paternal, ¿Sí? sin padres, con sexo y drogas y mucho ambiente así adolescente americano loco, y de repente un psicópata o un asesino empieza a acosarles y a... O sea, como si en American Pie Sherminator se lo hubiese cruzado el cable, ¿no? No lo vi. Se podría decir, ¿no? Sí. Coño, para que lo entienda aquí el público. Coño. Bueno, Pero pues... ¿qué más va a entender que eso? Por cierto, Lo explico de puta madre. Sherminator, un personaje Ah, redondo, ¿eh? En American Pie, un personaje no lo vi. digno de mención. Bueno, pues... ¿Qué villano se inventa Wes Craven para estas películas? Freddy Krueger, que es para mí uno de los referentes del terror clásico, o sea, del terror, básicamente, Sí. de la historia del cine. Era el que tenía Sí. como zarpas, ¿no? Sí, Sí. esto es lo que se inventa Wes Craven, el guante con las cuchillas, el gorro, el jersey de rayas, El que parece donde está Wally, pero mal, ¿no? Rojas y negras. rojas Ah, y negras. rojas y negras. Rojas y negras que tiene un motivo, ¿sabes por qué lo puso rojo y negro? Pues según dijo él en entrevistas, eligió el rojo y el negro porque, según estudios de psicólogos, son colores que tú los ves juntos y como que te echan para atrás. Dicen, esto no pega que vaya junto. Y ¿Cómo? entonces por eso... Podría haber sido de rosa y rojo también, ¿no? Eh. O de azul marino y negro. Uf, Porque no pegan tampoco. no avanzamos, ¿eh? Y me gustaría comentar también cómo llegaron a la forma de la cara de Freddy Krueger, que no sé si la tenéis en mente. Sí, tal, Yo que- no busqué, Cicatrizada, quemada. no busqué fotos ni nada porque supuse Sí, que era, sí. que era un personaje muy conocido por todo el mundo. Pues tuvieron muchas dudas a la hora de hacerles el aspecto de la cara, sobre todo, porque no querían un muñeco como Jason o como el de Scream o tal, querían algo diferente y no querían meter nada de efectos especiales porque por la época era muy caro lo poco que había y seguramente hubiese envejecido peor. Muy mal, ¿eh? Y un día, comiéndose una pizza pepperoni, abrieron la caja y la parte de arriba de la pizza se había quedado aplastada contra la caja. Ah. Y una vez abierta la caja, se llevó prácticamente toda la parte de arriba. Y
como que viendo así el queso, el peperón y tal, se les encendió la bombilla y dijeron, quiero que la cara de Freddy Krueger sea esto. Y así hicieron que su cara esté como derretida porque fue quemado. Queda como así, de ahí sacaron la idea de que fuera todo maquillaje manual y esa fue la idea conceptual que tuvieron para crear al personaje. Interesante, ¿no? Sí. A mí me parece un dato interesante. Después ya tenían la idea, tenían el guión, sabían que podía ser una buena idea, solo faltaba la productora que se interesase en este proyecto. La primera, puede sorprender a mucha gente, fue Disney. Disney fue la primera que preguntó por este proyecto. Lo que pasa es que quisieron meter mano en Querían meter dibujos animados. quisieron meter mano en el guión, quisieron quitar cosas. A ver, sin hacer mucho spoiler, Freddy Krueger Que en vez de tal tuviese plátanos Haz y después tal. que quieras, hombre. Freddy Krueger ya- es un asesino de niños. Sí. O sea, no es un spoiler esto, porque te lo presentan ya así. Sí, sí. En su origen es un asesino de niños. Y esto Disney pues ya lo que quería quitar. Quería acercarlo más a su público, que no fuera tan diferente a lo suyo. Y esto Wes Craven se mantuvo firme y dijo que no se cambiaba nada. Finalmente rechazó Disney. Algunos gigantes de la época, la Paramount, Universal Pictures, estuvieron interesados, pero finalmente fue una productora que estaba al borde de la bancarrota, New Line Cinema, la que apostó por esta película. A esta gente le quedaba básicamente un bocata de jamón y una Coca-Cola. Y dicho por ellos, si no les salía bien la próxima película, Chao, chapaban. chao. Vendían lo que tuvieran y chapaban. O sea, les quedaba una última bala en el cartucho ya. Pusieron todo al rojo y verde en este caso, y a lo que saliera. Rojo y verde. Rojo y negro. Rojo, verde y... verde y rojo. Rojo y negro, ¿no? ¿Verde y rojo? Sí, coño, jersey, verde y rojo. Oye, negro y rojo. No, yo verde. Ah, Ay, pues nada, pues recapitulad todo lo que dijimos. ¿Sí? Verde. ¿Puedes buscar? ¿Verde y rojo? Sí, es verde. A ver, Lo que pasa es que es verde oscuro. Bueno, si quieres checar antes de seguir. Bueno, Sí, sí, lo sé. ya me parecía a mí que era verde, pero todavía están seguros. sí, es Bueno, verde. pues- Es verde, lo que pasa es que es verdad que tú, Sí, ¿no? viéndolo en pantalla, Y tan oscuro. parece negro a veces. Pero Hostia. es verde. Que busquen en Google. La primera foto que le da la luz, sí, es verde. Pero sí, claro, la segunda Sí, es negro. Es verdad que a veces parece negro. Es negro. Verde oscuro. Verde. Dame, esto sí que es No, verde. verde. Verde Prado. El color es verde, pero no, más oscuro. Bueno, Más oscuro que depende verde como Prado. de la luz parece negro. Bueno, que es igual, que es una novedad. La cosa es que a esta gente le quedaba 2 millones. Hicieron la película con lo que tenían, que eran 2 millones de dólares. O sea, el presupuesto fue 2 millones. Y si no salía bien, ya digo, esta gente chapaba, adiós, y muy buenas. Bien, pues consiguieron con esta película 25 millones de dólares solo en Estados Unidos. Wow. Y fue también la cosa que llegaron a ver hasta 8 secuelas de esta película. Traspasó fronteras, ¿no? Con lo cual, hubo un futuro para New Line Cinema gracias a este proyecto. Bien, para el papel de Freddy Krueger, escogieron a Robert Englund, que era un actor que había trabajado muy poco, para empezar, y había salido en películas súper desconocidas. Era prácticamente, bueno, con el presupuesto que tenían, por supuesto, ningún actor era conocido, Ya. todo muy low cost, muy barato. Y se hizo tanto con el papel. En la primera película, en Pesadilla en el Street de 1984, Freddy Krueger sale solo 7 minutos en pantalla y el icono de que todo el mundo se le quedó en la cabeza era él. O sea, se ganó la película en 7 minutos, que es algo que le pasó, por ejemplo, en El Padrino le pasaba a Vito Corleone, que prácticamente no salía. Salía unos pocos minutos y era lo que todo el mundo recordaba. O a Aníbal Lecter, en El Silencio de los Corderos, que ganó el Oscar Ahí, Anthony Anthony Hopkins. Hopkins. ganó el Oscar y salía 15 minutos, una cosa así, en pantalla. Pero papelón demencial, ¿eh? Pues esto le pasó a Robert Englund con Freddy Krueger. Y tal es así que para la segunda película
pidió un aumento soy el protagonista, soy la estrella aquí, quiero ser el que más cobra. Y le dijeron que no, que chao, que a ti tú llevas maquillaje en la cara, puedo poner a cualquier otro. Y lo echaron. Y empezaron a hacer pruebas para ver quién iba a ser el nuevo Freddy Krueger. Hicieron más de 10 pruebas y no funcionó. 10. Cuidado. Bueno, 10 pruebas más- con actores ya profesionales. Pero, sí, de verdad. más de 10 pueden ser 1500. Sí, Claro, sí. ¿no? Más Sí, de sí. 10. entre 10 y 2 millones de pruebas. Y finalmente, ninguno funcionaba tan bien como Robert Englund. Tuvieron que volver a llamarle y volver a ofrecerle el papel, pagarle lo que pedía, Claro. y hizo las películas de ahí en adelante. Bien, otro dato curioso es por qué la pesadilla es en Elm Street. Claro. Entonces, sí, sabéis que Elm Street en Estados Unidos es una calle que está prácticamente en todas las... Es como aquí la Plaza España o algo así, que está en muchas... que en muchas ciudades hay Plaza España. Sí. Sí, sí. Entonces, por esto Wes Craven se le ocurrió que quería que fuese algo muy común para que tú sientas que puede pasar al lado de tu casa. Claro. Que nadie se siente... Que no estás libre. ¿eh? Eso, que nadie esté tranquilo. Y como dato curioso también, fue en la calle Elm Street de Dallas, si no me equivoco, donde asesinaron a Kennedy. Sí, fue en Dallas, eso seguro. Pues en la calle era Elm Street. Qué bueno, que ese melón no lo vamos a abrir, pero ahí pasaron cosas. ¿eh? Para otro día, Samuel. Ya puede ser fuera de mi sección. Otro dato curioso de la primera película de Pesadilla en Elm Street de 1984 es que es el primer papel como profesional de Johnny Depp. Sale un jovencísimo Johnny Depp haciendo de uno de los Y adolescentes. aún no drogadicto y politoxicómano. Bueno, seguramente. eso ya no... Ahí yo no entro. Porque Presuntamente, seguramente sí. Presuntamente. No me quiero meter ahí porque sí. Bueno, presuntamente no. En el juicio con la Amber Sí, Heard, lo reconoció. dijo que enchufaba para allá como... Sí, sí. Como una aspiradora. Todo lo que sé es que salía guapísimo. Que ya era guapo de por sí, pues imagínatelo con, no sé, con 20 años, lo que tuviera allí. Estaba hecho un pincel, chaval. Vale. Vamos a ir comentando ya, para acabar, las películas. La primera y la segunda ya la fuimos comentando con esto. Y de la tercera en adelante. La tercera empieza a escribir con... Wes Craven ya se empieza a distanciar de las películas. En esta todavía está muy presente. A mí es la que más me gusta, la 3. La 3. La 3 es la que más me gusta. ¿Tú viste alguna? No. ¿Ninguna? No. Pues la recomiendo. Sobre todo hasta la 3, o sea, luego ya empiezan a desvariar, ¿no? divagar mucho. Como las de Fast and the Furious, ¿no? Pero Que las buenas son las... La 1 y la 3 son buenas. Te moló, ¿eh? Sí. Ese comentario te moló. El de Fast and the Furious. No de esas sí que no vi ninguna. Bueno, la 3 empieza a ayudarle con los guiones Frank Darabont, director de La Milla Verde, de La Niebla, otro bastante conocido de... Del género este, ¿no? Bueno, sí, más o menos. No, La Milla Verde no tiene mucho que ver con terror. Es una gran película, La Milla Verde. La recomiendo a todo el mundo. Y en esta película, algo gracioso que pasa es que, a ver, Wes Craven es un amigo personal, muy amigo de Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. De las buenas, ¿no? Y, De las y- buenas. y también tenía un pasado en pelis de terror, en Posesión Infernal, había hecho muchas películas. Terror. Y empiezan como a gastarse bromas entre ellos que quedan reflejadas en las películas. Por ejemplo, un día llegan a grabar Pesadilla en Elm Street y falta el guante 3 y falta el guante de Freddy Krueger. Sí. No podemos grabar, falta el guante. Y es que Sam Raimi había conseguido que alguien pillase el guante y se lo diera para posteriormente sacarlo en su película Terroríficamente Muertos de 1987. Ese día pilló el guante, consiguió que alguien del equipo sacase el guante, Grabó una escena. grabó una escena con el guante de venga. fondo y lo devolvió. Y en la película queda grabado como una de las protagonistas se queda dormida y están intentando no quedarse dormidos porque ese es el miedo que tienen. Porque no lo conté esto. Al final, Freddy Krueger lo que hace es... En pilla la en tu vida sueño. real no te puede hacer nada. Es cuando te quedas dormido, cuando en tus pesadillas, cuando va a matarte. Y por eso la gente se queda dormida y no despierta, igual que los de la dinastía Mon. Bien, y perdí un poco el hilo ahora. ¿Por dónde iba?
Porque Claro, se se ve aguantaban como- bromas los directores. Ah, sí. Una de estas chicas que está intentando no quedarse dormida para no enfrentarse a Freddy, se queda dormida viendo Posesión Infernal, que es una peli de Sam Raimi. Y precisamente en Posesión Infernal, en esa peli, sale la carátula de una película de Wes Craven, de Las colinas tienen ojos. Entonces siempre se iban gastando bromas entre ellos. De cuando hay Easter eggs, ¿no? Que se llama. Eso es. Bien, la cuarta película de esta saga, es ya cuando se empieza a distanciar Wes Craven. Siempre está por ahí tomando alguna decisión, porque al final es su producto, pero ya ni dirige y gran parte del guión tampoco es suyo. Esta cuarta película es de las peores valoradas en cuanto a crítica, pero ya tenía tanta fama que es casi la que más recauda el doble que la primera película. Llega a los 50 millones de dólares en Estados Unidos. La quinta, hay aquí algo que los seguidores del canal les va a hacer gracia, los seguidores de este podcast, ya que la quinta se llama Pennywise Meets Freddy. Pennywise, el payaso de It. Sí. Hacen un crossover ahí como con el payaso de It Con y Stephen y King, con ¿no? Freddy Krueger. Esta película llega en 1989 y se la ofrecen dirigir a Stephen King, Anda, míralo. que nada más escuchar el ofrecimiento lo rechaza porque 3 años antes Había hecho- había conocido el fracaso con el mierdón que hizo con Maximum Overdrive, que ya comentamos aquí en el primer programa, los que queráis ir a Una sección escucharlo. de 10 sobre 10. Finalmente la dirige Stephen Hopkins, el director de Predator 2. Y ya te digo, acaba siendo una de las peores películas de la saga. Hostia, pues si lo hubiese dirigido Stephen King, hubiese hecho doblete, ¿eh? Madre mía. La sexta es Pesadilla Final, la muerte de Freddy. Aquí lo que tengo... Bueno, no... El título es así y Freddy no muere, ya lo digo yo. Lo curioso de esta película es que presenta un guión un joven Peter Jackson, Anda. que antes de dirigir El Señor de los Anillos estaba muy relacionado con el cine gore. Había hecho películas ya así de este rollo terror gore, sobre todo, como Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, que ya os aviso que algún día la voy a traer a esta sección. Y en este caso sí que una madre se come un perro, no entiendo. Pasan cosas que ya comentas. Finalmente es rechazado ese guión, que nunca salió a la luz, no se sabe cómo es. Y el que lo hace es Michael De Luca. No sé cómo era el guión de Peter Jackson, pero estoy seguro que peor que este no era. Porque acaba siendo otra de las películas peor valoradas de la saga. Espera, cuidado que aquí hay... Se acabó el papel, ¿eh? Se acabó el papel Saca el papel y saca y empiezan las nuevas tecnologías. ¿Qué tenías? ¿Un folio nomás? Bueno, hombre, para no gastar otro folio. Ah, ese es el límite, ¿no? Un folio. ¿Dos? No. La séptima película... Para el agua no. La séptima película ya es de nuestra generación, es Freddy vs. Jason. Jason. Ah. El que decías tú, Jason al principio. Sí, Jason, el de... Viernes Viernes 13. El de Viernes 13. Pues hicieron otro crossover ahí, Freddy vs. Jason en 2003, que es la última película en la que Robert Englund hace de Freddy Krueger. O sea que estuvo 20 años Del haciendo de 84 Freddy a Krueger. 2003, sí. Joder. A mí me parece una película divertida. Esta tampoco la visteis. No. Me parece una película divertida, pero tiene bastante mala crítica también. Claro, pero no se busca que sea divertida, no se busca que dé miedo. Pues, sí, puede ser que por ahí no coge un poco, pero a mí me parece una peli divertida. Ya lo digo. Y la última película de esta saga hasta el momento es un remake de la primera, de Pesadilla en Elm Street, que se hace en 2010 y es producida por Michael Bay, el director de Transformers. La Roca, de las infames películas de Transformers. Infames, dice. ¡Ay, madre! Pero también hizo pelis buenas como La Roca, como... Bueno, Hostia. luego La Roca. Luego hizo Armagedón también, que cada uno...
Con lo que molan los Transformers. El que hace aquí de Freddy Krueger es Jackie Earl Haley, que no sé ni quién es. Yo tampoco, la verdad. Y es una película vamos, que no hace echar mucho de menos la original. Incluso iba a tener secuelas y se cancelaron. Así que... ¿Y la interpretación de este nuevo, qué tal? Nada, Una nada. basura. cualquier comparación queda... O sea, como Robert Englund, ninguno, ¿no? Se No, podría decir. al final, Robert Englund, que siempre fue un actor que quedó muy encasillado en ese papel porque prácticamente no hizo otras cosas, y eso a los actores les suele molestar mucho, Eso le pasa a muchos actores. y les suele molestar mucho a esos actores Sí. a los que le pasa, pues él siempre está como muy orgulloso de haber hecho eso, pero muy bien. Claro. Está muy orgulloso de haber sido Freddy Krueger. Y bueno, pues hasta aquí el repaso por la historia del cine de Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy buena sección también. Pesadilla en Elm Street. Es una pena porque venimos ahí y ahora voy a llegar yo con mi bajón habitual de una cosa que no le interesa a nadie, pero me la pela. Vamos a empezar, como siempre menos en el último capítulo, para estrenar el nombre de La Quinta del Lobo, el flamante nombre de La Quinta del Lobo. Yo tengo que reconocer que desde el último capítulo hasta ahora estuve pensando bastante en La Quinta del Lobo y sigo sin... Ay, Ignacio, yo no entiendo cómo se hacen esas cuentas. Sale, pero si luego si lo tocas, no sale. A mí me lo tienen que explicar. Bueno, pues ya te lo explicaré. Más tranquilamente. Te lo explicaré off the record. Tomando un café. Es que voy a soltar todos los anglicismos que pueda hoy. Bueno, vamos con las pistas. Entonces, Ah, hostia. atentos porque hoy se juegan puntos, ¿eh? Primera pista. Nació. ¿Nació? No, perdón. Perdón que lo dije mal. Murió Ah, murió. en la misma ciudad en la que murió Mendelssohn. No sé en qué ciudad murió. Mendelssohn, que ya se habló de él en el 1x04. Pero escucha, aunque no lo sepamos, decimos uno de cada ronda Venga, y así venga. vamos descartando. Claro, sí. Nada, Digo, ¿no? ¿Bach? ¿Te toca Bach? ¿No? Sí. ¡No! ¡Ah! 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 Historia. A callar todo el mundo. Bueno, pues vamos con mi sección que se llama La Quinta del Lobo y voy a estrenar un consejo que me dio Ethan, que fue poner música de ese autor en la sección. Bueno, pues Mítica, ¿no? esta que es una miticada, ¿no? de Bach. Una de sus obras, yo creo, más conocidas y reconocidas a día de hoy, que se llama Tocata y Fuga en Re menor. ¿Por qué escogí esto y no cualquier otra composición de Bach? Porque a mí me lo parece y estuve buceando por internet y descubrí que no era el único al que esta melodía le inspiraba un poco de como de ambiente tenebroso, ¿no? De espeluznante, un poco spooky, ¿no? Está también un poco Como... en el inconsciente colectivo, está un poco relacionada con Drácula, en cierta manera, ¿no? También. Como Tubular Bells. Que Sí. la que utilizaron para la película del exorcista. La mítica. Ah, sí puede ser. Sí. No sé, pero sí. Que se relaciona con películas de miedo cuando en verdad no se hizo para nada para una película. Sí, gracia. de hecho, Tocata y Fuga está en el inconsciente colectivo relacionada con Drácula, pero en realidad sale en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la tercera entrega, creo, y sale también en la ópera de El fantasma de la ópera. O sea, la película del fantasma de la ópera. O en la ópera. ¿Hay una película? Sí, no, pero... Eh,
que, bueno, Hola. que no sé si lo sabéis, pero bueno, es una persona que tal. Entonces, cuando revela su cara, Pues, así que- Acaba de pasar una cosa. una persona que Aparte. tiene una máscara, porque una parte de su cara está desfigurada. Ah. Y entonces, cuando revela su rostro, ahí suena. ¡Pam, pam, pam! Entonces, Juraría, porque estuve mirando para mi sección las películas que había hecho Robert Englund fuera de Freddy Krueger. y una es El fantasma de la ópera. Juraría que una es El fantasma, ¿no? Porque hay una Pues película vaya, que tiene un 4,9. vaya crossover Tremendo. sin, ¿Puedes sin contar con ello. ¿Puedes hacer un repaso rápido del argumento del fantasma de la ópera? No sé qué va eso. El fantasma de la ópera es una persona. A ver, no me lo sé el argumento, ¿eh? Pero básicamente todo gira en torno a que una persona tiene un lado de la cara bien y otro lado de la cara desfigurado. Entonces, tiene media cara tapada con una máscara. Ajá. Entonces, cuando revela esa tal. O sea, no sé qué pasa, no sé el argumento, ¿eh? Ah, pues entonces. No lo vi. Pero cuando revela ese trozo de cara que está desfigurado y que no quiere que nadie lo vea, pues suena Sí, esto. sí. Porque es como tenebroso, da miedo. También está muy relacionado con eso, con las melodías en modo menor y todo esto, que siempre pues transmiten un poco como de intranquilidad, pues de temor, de miedo, de tristezas en algunos casos y Ah. demás. Nos comenta Miriam que es un tenor que vive en un teatro de la ópera, escondido, y se enamora de una soprano. O sea, es como un poco como el jorobado de Notre Dame, ¿no? Exactamente eso iba a decir. Vale. Bueno, pues Johann Sebastian Bach, Gracias, Miriam. o como a mí me gusta llamarlo, Juan Sebastián Bach, Juan Sebastián Elcano. nació en 1685 y murió en 1750. Pero hay una curiosidad con su nacimiento, que según en dónde pilles la información, está en una fecha o en otra. Tiene un desbarajuste de 11 días. Creo que es del 20 de marzo o 21 de marzo al 31 de marzo la fecha de nacimiento. ¿Y esto por qué pasa? Porque en esa época fue cuando, alrededor del 1700, fue cuando se hizo la reforma del Papa Gregorio XVII, si no voy mal encaminado, por la que se cambiaba el calendario. Que pasaba de ser el calendario juliano al calendario gregoriano. ¿Vosotros esto pilotáis? De esto que- Básicamente, en la época de Julio César, Sí. que por cierto, Julio César no fue emperador de Roma. Porque cuando todo este meme de Julio César. ¿Dónde está el cachivache ¿Dónde está el papel? No, Julio César. no, que todo este meme de ¿cuánto pensáis los hombres en el Imperio Romano? Tal. Salió uno a decir, yo pienso todos los días en Julio César, no sé qué. Y fue una chica en su inocencia y le dijo, no puedes pensar en el Imperio Romano y Julio César porque Julio César no fue emperador. Julio César murió antes de que se crease el Imperio de Roma. Y él le dijo, no tienes ni puta idea. El clásico ejemplo del síndrome de Dunning-Kruger, que es que cuanto menos sabes, más crees que sabes, y también de mansplaining. A lo que esta muchacha respondió con una foto de su doctorado en arqueología. Con lo cual, Doctorado en el Imperio Romano, ¿eh? doctorado en arqueología, con lo cual, chapada de boca tremenda y bueno, y a seguir con su vida. Y ese tío, pues, dormió calientísimo ese día, porque vamos. Entonces, pues básicamente es que en la época de Julio César se estableció que los años tenían 365 días. Pero, Ah, sí. claro, lo que pasa es que había un desbarajuste porque no se contaba con que son 365 días, 5 horas, 49 minutos y no sé cuántos segundos en realidad. O sea, que ahora, que lo que hizo el Papa Gregorio fue redondearlo a 365 días y 6 horas, por lo cual cada 4 años hay un año bisiesto. Entonces, esa fue básicamente la diferencia entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, si no estoy equivocado, porque la verdad que para este episodio no lo miré, creo que lo sabía de antes y creo que es así. Entonces, por eso hay este desbarajuste entre las fechas, pero se convino que al final fuese como la fecha oficial del nacimiento de Bach el 21 de marzo. 21 de marzo de 1685. Esto sabes que le pasa a mi abuela. Mi abuela nació un 2 de mayo y por lo que sea estaban liados en casa y no fueron a inscribirla hasta el 7. Entonces tú todos los años tienes que felicitarla el 2 y el 7, porque si la felicitas en uno de los dos y en el otro no, te monta la de Dios. Mi señora madre. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver esto con...? Mi señora madre
nació un 28 de marzo y se inscribió en el registro nada más y nada menos que el 28 de octubre. Y esto le hizo jubilarse más de 7 meses más tarde. Pero bueno, no pasa nada. Ahora está jubilada y está, vamos, viviendo la vida como una reina, la verdad, como se merece. Volvemos a Bach. Bach está considerado ampliamente por un gran número de expertos, no es el único, lógicamente, pero sí que muchos historiadores, expertos en la época, concuerdan en que Bach es la cabra. O sea, para muchas personas, Bach es el Goat de esta disciplina llamada música. También, pues bueno, para otros, pues eso, lo que os decía otros días, para otros Beethoven, para otros Mozart, para otros Stravinsky, para otros quien sea. Pero Bach es uno de los que... Y Wagner también. Que Wagner, bueno. Entonces, Bach es uno de los... Para mí, en el top, en el triunvirato tal, está Bach, Beethoven y Mozart. Como los más... Como los que rompieron más fronteras y los que llegaron más allá, yo creo. La BTM, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le pasó a... La BTM no, la BBM? ¿A quién dijiste? Bach, Beethoven y Mozart. Ah, pues sí. Entonces, Bach tuvo más hijos que Julio Iglesias. Bach tuvo 20 hijos, con 2 matrimonios. ¿Y Julio Iglesias? Hostia. Julio Iglesias, igual más de los que crees. Solo 2 matrimonios, ¿eh? En 2 matrimonios, con el primero tuvo 7 y con el segundo 13, pero en el último, pues, de hecho sobrevivieron poquísimos. De los 13 creo que sobrevivieron 5 o algo así. O sea, Hostias. caían como moscas. De hecho, solo llegaron 10 a la vida adulta. De los que 5 se dedicaron a la música. El más conocido probablemente sea Carl Philipp Emanuel Bach, que fue una persona muy importante en el transcurso que va desde que está finalizando el barroco hasta que empieza el clasicismo, que es el periodo siguiente, que se llama preclasicismo, porque como sabéis, aunque la música se divida en periodos, estos periodos no es que mueras, o sea, no es que te acuestes en 1750, despiertes en 1751 y ya cambie todo, y ya no, o esto es otra manera y tal, es más progresivo, y en ese intermedio Carl Philipp Emanuel Bach fue una de las figuras fundamentales. Te prometo que es la última vez que te interrumpo, ¿eh? No, pues Pero si eran 20 y cada uno tenía 3 nombres, estuvieron pensando nombres prácticamente sin descanso. ¿Te das cuenta que sí, no soy yo matemático, pero 20 por 3, 60? Es tremendo esto. Bach era muy fan de una cosa, aparte de ser un devoto cristiano, que toda su vida y casi toda su obra gira en torno a sus creencias y a la religión. Sus obras más conocidas son La Pasión según San Mateo, que fue la que recuperó Mendelssohn, que hablamos de ella en el capítulo anterior. También tiene más pasiones, tiene misas, tiene cantatas, tiene todo. Casi todas sus obras están relacionadas con la religión. También era muy aficionado de la numerología, que es atribuirle a las letras números. Entonces, de aquí se deriva una cosa que es que fue utilizada por compositores posteriormente, como Mendelssohn, como Webern y otros más que fueron muy influenciados por Bach, porque Bach, al igual que Beethoven, pues trascendió a lo largo de los años. De hecho, a Brahms lo influenció enormemente, a Mendelssohn, a Beethoven. Es decir, a los más grandes compositores de siglos y siglos después los siguió influenciando. Entonces tenemos Bach, que es B-A-C-H, que esto equivale a la B en lenguaje musical es si bemol, la A es la C es do y la H es si natural. Entonces, con estas 4 notas, todos estos compositores jugaron mucho a lo largo de su vida para hacer como un homenaje a la figura del que para ellos era el más grande. De hecho, Brahms tiene palabras increíbles en cartas que le manda Clara Schumann diciendo que, bueno, que es un genio, que es Dios, que no puede imaginarse lo que sentía Bach cuando estaba componiendo esto, es lo máximo que existe, tal.
parecido a lo que sentía Wagner con Beethoven, pues Brahms, por ejemplo, lo sentía con Bach. Entonces, pues este homenaje de BACH, si bemol la, do, si natural, se repite mucho a lo largo de la historia. Además, también, si cogemos los intervalos formados por la secuencia de las tonalidades de sus 6 sonatas y partitas, es decir, la de sol, la de si, la de la de re, la de do y la de mi, si cogemos los intervalos que hacen esas notas, de sol a si hay una tercera, de si a la hay una segunda, etc., nos da un total de 14. Que si sumamos las letras del apellido Bach, BACH, siguiendo la numerología, nos da 14. O sea, da el mismo número. Es que tanto eso, Bach como Mozart, del que hablaré en otro capítulo, que era masón, por cierto, Mozart. Que también pues hacía muchísimas referencias al número 3, muchas obras con 3 sostenidos, con 3 bemoles, etc. Pues Bach lo hace a su propio nombre con esta numerología y con este tipo de tal, que yo siempre pienso lo mismo con estas cosas. Siempre pienso, aquí cuánto habrá de intención por parte de Bach y cuánto habrá de se me ocurrió hacer esta en sol, esta en tal, y luego vino un notas, sumó y dio 14 y pensó que tal, y luego realmente no. ¿Quién sabe? Bueno, sí, Bach ya no sabe mucho. Lo que sí que se sabe es que compuso aproximadamente, como mínimo, 1100 obras a lo largo de su vida. ¿Y como máximo? Es que hay algunas obras que después se descubrió que estaban falsamente atribuidas, otras que son dudosas, otras que están inacabadas. Entonces, aproximadamente entre 1100 y 1300 es el arco de tal. Que todas ellas se formó un compendio, lo formó un musicólogo posterior a Bach, lógicamente, en lo que se llama BWV, que es en alemán las iniciales de la obra de Bach, básicamente. Entonces aquí pues se recoge toda la obra de Bach, pues eso, una labor inmensa y que todos los músicos agradecemos mucho porque nos simplificó mucho pues a la hora de estudiar las obras de Bach. Este compendio tiene 3 anexos, que era lo que os decía antes. Tiene uno que es las obras inacabadas, las obras dudosas y las obras falsamente atribuidas, que se sabe que no son de él. Como puede pasar, o parece que puede pasar, con la tocata y fuga en re menor. Porque su autoría fue cuestionada a lo largo de los años. Pues sobre todo en estos últimos años. Sobre todo desde la década de los 90. Y esto pasa por una cosa muy sencilla. No sé si os acordáis que os lo dije. Bach, a pesar de para algunos hoy en día ser el Goat, él en vida no disfrutó del éxito que pudieron disfrutar otros, como por ejemplo Beethoven o Mozart o Rossini o tal. Pues todos estos tuvieron un éxito en vida que Bach no. Bach, de hecho, murió pues en el casi total anonimato, en una tumba en Leipzig, ahí que de hecho estaba sin nombre. No se sabe exactamente, hasta años después no se supo exactamente cuáles eran sus restos mortales. Entonces, es una figura pues que no estuvo estudiada en el mismo momento de su vida y recién se había muerto, como pudo pasar con otros. Entonces, como Mendelssohn lo descubrió casi 100 años después, con eso que os comentaba hace 2 capítulos, de pues lo que descubrió de la Pasión según San Mateo, etc., esta obra, por algunas irregularidades o por algunas cosas que no eran nada típicas en las composiciones de Bach, no voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente cosas como acabar con una claro, acabar con una cadencia plagal que es cuarto primero, hacer octavas paralelas y hacer otro tipo de cosas en la composición en las que Bach no había hecho nunca, es decir, son inéditas en su obra. Se pensó durante mucho tiempo que lo que pasaba era que como la familia Bach era una familia de músicos, fue una estirpe de muchísimos músicos y muy famosos, el más famoso y el mejor, lógicamente,
Juan Sebastián, pues se creyó durante mucho tiempo que en realidad lo que había pasado era que uno de sus sucesores, uno de sus hijos o de sus alumnos, le había pues hecho el trabajo de alguna manera o se lo había pues eso, pues mejorado. O mejorado no, acabado sin más. ¿Qué me quieres decir? Sí. Es que está haciendo. Es que me estás aquí y yo qué. Coño, es que tampoco quería cortarte en medio de una explicación tal, quería que vieras tú la pausa para ahí poder tal. Venga. Que nos está haciendo Keki preguntas directamente, hombre, que estamos pasando de él. Ah, Pero si eso acaba Por- y luego hace una sección de y contestas todo. vale. Hombre, Keki- Lo que pasó con la décima de Beethoven, bueno, básicamente, Keki pregunta, como la décima Beethoven, ¿no? Que fue reconstruida por inacabada o algo así. lo que pasa con la décima sinfonía de Beethoven es que realmente nunca existió. Lo Hostias. que se hizo fue Papel al balón. Beethoven, como él estrenó 9 sinfonías. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenía bocetos, tenía algunas cosas inacabadas que después de su muerte se compilaron de alguna manera, pero que es como que se ve un poco el espíritu, el alma de Beethoven de alguna manera, pero no se llega a ver esa grandiosidad compositiva que tenía Beethoven, que era fenomenal, era un genio. Y claro, pues todo eso está como si coges, como si haces un collage de cosas y coges fragmentos de piezas que son buenísimas por separado, pero las juntas sin ningún criterio. Pues eso es lo que pasa con la décima de Beethoven. De hecho, perdón, os voy a decir más. Es imposible interrumpir. Esto lo explica muy bien. Bueno, lo explica. Lo hace una referencia muy buena Jordi Maquiavelo, porque en el capítulo en el que habla del final de Juego de Tronos, dice que no hay mejor obra para representar lo que siente en ese momento que la décima sinfonía, entre comillas, que no existe, de Beethoven, porque el final de Juego de Tronos es como lo mismo, es como un murrullo de cosas ahí que no tienen ningún tipo de sentido, que no tienen explicación, que es como que cogen cosas medio buenas de tal y que de repente lo juntan todo y chao, y ahí te lo lanzan. Pues eso mismo es la décima sinfonía de Beethoven. Es... Podemos decir que es como el Chopet. Sí, como el kebab. Como el kebab en el que lo meten todo para allá. Chopper, Y el chopper. Iba a decir que así tal cual. Pero como, con aceitunas, que y es es peor como todavía. nace Lo vimos todavía. el Silmarillion de Tolkien. El Silmarillion, él no hace nada por crear ese libro, simplemente son bocetos que el hijo reunió y sacó el Silmarillion. Bueno, y por último, quiero decir que algo que igual no sabéis, que parece que todos los genios de la música están condenados a sufrir, ¿no? Porque, bueno, pues salvo Rossini, que se retiró a los 38 años, vivió 80 y vivió como un marqués toda su vida. Pero luego el resto, pues las pasaron canutas. Mozart tenía unas deudas de la de Dios porque tenía muchos problemas, tanto eso, pues de... Muchos tenían problemas de alcoholismo, Schumann depresión, Schubert murió con 30 años, Beethoven quedó sordo y Bach quedó ciego. Porque claro, como podréis intuir, la medicina, ¿no? Digamos que hizo un leve progreso a lo largo de estos casi 300 años desde la muerte de Bach. Y lo que le pasó fue que él tenía miopía y cataratas y dijo, pues me voy a operar. Me voy a operar con un afamado cirujano que se llamaba John Taylor, que también hizo la barrabasada de operar a Händel, que Händel era otro de los compositores, probablemente junto con Bach, el compositor más reconocible de esta época, del barroco, y que también quedó ciego tras la misma operación con el mismo cirujano. A ver. ¿Cuál fue primero? Creo Porque el que fue después es que hay que ser tonto, ¿no? Sí, no sé exactamente quién fue después. Creo que Bach fue después. Pues yo no quiero decir que Pero no, claro, tenía mucha fama entre la clase acomodada. Entonces dijo, bueno, pues habrá que ir con este, ¿no? Me pongo en sus manos que parece buen chaval. Bueno, pues en palabras de Adolfo Martínez Palomo,
lo que le hicieron a Bach fue lo siguiente. El paciente fue atado a una silla sin anestesia y, por supuesto, sin medida higiénica alguna. Después se hicieron pequeñas incisiones en la córnea y se le desplazó el cristalino. Bach quedó completamente ciego desde el primer día de la operación y nunca más volvió a recuperar la vista y moriría 3 meses y 3 semanas después de la operación. Entonces, pues bueno, es un final un poco desdichado, ¿no? Para este gran compositor. Y ¿Pero de qué? ¿Murió? murió de viejo ya, porque tenía muchos años para la época. Igual, la excepción. A ver, tú date cuenta, murió con 65 años, que para aquella época era mucho. Entonces, otra cosa importante, hay musicólogos que creen, porque Bach, además de ser un gran compositor, era un virtuoso al teclado, al órgano sobre todo, y luego también al clave. Hay gente que cree que ese talento se debe a que el alcance de su mano, es decir, con la mano abierta, desde qué nota hasta qué nota llegas, era muy grande para aquella época, porque en el siglo XVII la estatura media era mucho más baja que ahora. Sí, es verdad. Entonces, él tenía unas manos muy grandes para su época. De hecho, tenía un alcance de duodécima, que es un alcance muy grande. De hecho, muchos pianistas, de hecho, actualmente uno de los pianistas más famosos que hay, que se llama Daniel Barenboim, le llega la mano solo a una novena, es decir, tiene una mano pequeñina. Y este le llegaba a una doceava. Entonces podía abarcar mucho más teclado sin mover tanto las manos. Y el gran... Este nombre tenéis que apuntarlo también. El gran ejemplo de esto, además de Liszt, el que más manopla tenía era un pianista que se llamaba, y compositor, Sergei Rachmaninoff. También se lo queda. Que este señor tenía una manopla que si te pegaba un guantazo te empadronaba en la ciudad de al lado. O sea, si te pegaba un sopapo, vamos, te dejaba la marca desde la mandíbula hasta la oreja. Y le llegaba, pues, a una 13ª. ¿Qué pasaba con Rachmaninoff? Que componía obras, él diciendo, no, esto se puede hacer. Y claro, luego llega cualquier otro y no lo puede hacer porque no tiene tanto alcance. Entonces, por eso se decía que Bach era tan prodigioso, uno de sus motivos podría ser el alcance de su mano. Que él solo decía que tenías que tocar las notas que era y ya está. Y el resto ya lo hacía el teclado. Hay duras críticas en el chat hacia este señor, ¿eh? Bueno. Sí. Sección, por mi parte, completamente cerrada. Por si tú debes de tener... Tienes buenas manos de pianista, ¿eh? Rachmaninoff tenía Enseña con la mano abierta. Enseña la palma a cámara. Con la mano abierta, Rachmaninoff era 30 centímetros. Hostia. De aquí a aquí. Hostias, no se inspira, ¿eh? Era. Hostia, pues una regla, ¿no? De estas críticas. Sí, la regla de 30 Sí, era, vamos. Era que te pegaba un sopapo que Te cogías. Y te abarcaba la cara hasta mí, macho. Era increíble. Bueno, pues eso, nada más. Abrocho mi sección. Quiero dar las gracias a las personas que llegaron hasta aquí. Y bueno, no sé si tenéis algún comentario. Pero si no, nos vemos en 2 semanas con una nueva edición y una nueva entrega de Joystick, Batuta y Acción. El podcast en el que el presentador no está en el medio. No sé si la tengo bien puesta o no.